Durante décadas nos contaron una mentira bien fabricada. Nos dijeron que la televisión a color nació en los rascacielos de Nueva York. Nos dijeron que fue el fruto de laboratorios con presupuestos infinitos. Corporaciones como la Radio Corporation of America, la RCA, la CBS, Westinghouse, nombres que pesaban como el acero en la industria mundial. Gigantes de la tecnología con ejércitos de ingenieros de élite. Cientos de hombres con batas blancas y conexiones directas con el gobierno de los Estados Unidos. Laboratorios millonarios que parecían ciudades del futuro. Millones de dólares fluyendo como agua para comprar el mañana. Ese era el relato oficial. El relato que las grandes potencias nos impusieron durante años. Pero mientras el mundo miraba hacia el norte, mientras el dinero compraba patentes y publicidad, en 1938 algo estaba sucediendo en México, algo imposible, algo extraordinario. En un rincón humilde de la Ciudad de México, en un taller modesto que olía a soldadura y a aceite, un joven trabajaba en el silencio más absoluto. No tenía financiamiento del gobierno, no tenía laboratorios profesionales con aire acondicionado, no tenía acceso a los secretos industriales que las corporaciones guardaban bajo llave. Estaba solo, completamente solo. Tenía apenas 21 años de edad y estaba a punto de resolver el enigma técnico que los genios de Nueva York no podían descifrar. Su nombre era Guillermo González Camarena. Un nombre que los gigantes quisieron borrar de la historia. Un nombre que hoy vamos a rescatar de la sombra. Porque en 1938, con piezas de radios viejos rescatadas de la basura, con chatarra y con un ingenio que desafiaba la lógica, este joven mexicano cambió el destino de la visión humana. Esta es la historia de una justicia histórica. La historia del hombre que le dio color a nuestros sueños, mientras el resto del mundo todavía veía la vida en un gris pálido y fantasmal. Para entender la magnitud de lo que Guillermo logró, necesitamos entender su mundo. Viajemos en el tiempo. Año 1938. El mundo era un lugar de sombras. Sombras proyectadas por tubos de vacío y pantallas de cristal grueso. La televisión acababa de nacer. Era una criatura débil. Una criatura pálida. Las primeras transmisiones públicas habían comenzado apenas 2 años antes en la Alemania de preguerra, y todo se veía en blanco y negro. Imágenes fantasmales que parpadeaban constantemente sobre un fondo grisáceo, un baile de estática y de ruido visual. En las salas de unas pocas familias ricas en Nueva York, los televisores eran muebles enormes, pesados como ataúdes de madera. Eran carísimos, eran lujos inalcanzables para el trabajador común. Y la calidad era terrible. Las figuras en pantalla parecían espectros moviéndose en una neblina de interferencias. Pero los ingenieros de la época lo sabían. Sabían que el verdadero futuro estaba en el color. El color era el santo grial de la ingeniería moderna. El problema era que nadie sabía cómo atraparlo dentro de un cable. En los laboratorios de Nueva York, la corporación RCA tenía a cientos de ingenieros de élite atacando el problema. Presupuestos de millones de dólares, miles de horas de pruebas fallidas. En febrero de 1940, hicieron una demostración privada ante la Comisión Federal de Comunicaciones. Fue un desastre, un fracaso absoluto. David Sarnoff, el poderoso y temido presidente de RCA, un hombre que no aceptaba un no por respuesta, canceló la demostración pública de inmediato. Estaba furioso, humillado. Envió a sus ingenieros de vuelta a los laboratorios de Princeton con una orden militar. No salgan de ahí hasta que funcione. Pero mientras los gigantes se hundían en sus propios millones, en México algo diferente estaba pasando. Guillermo González Camarena nació el 17 de febrero de 1917 en Guadalajara. Era el más joven de 7 hermanos.
una familia marcada por la tragedia y el esfuerzo. Cuando Guillermo tenía apenas 2 años de edad, su padre murió. La figura paterna se desvaneció. La familia tuvo que mudarse a la Ciudad de México buscando una oportunidad para sobrevivir. Fue ahí donde el destino comenzó a tejer su red. Mientras los otros niños jugaban a la pelota en las calles de tierra, Guillermo se encerraba en el sótano oscuro de su casa. Un sótano que olía a humedad y a metal viejo. Con apenas 8 años de edad, construyó su primer radiotransmisor. No lo compró en una tienda de prestigio, lo fabricó con sus propias manos. Usó piezas que encontraba en los basureros, cables de cobre pelados, bobinas hechas con cartón, condensadores rescatados de radios desechados por los vecinos. A los 12 años, ya tenía su propia estación de radio amateur funcionando legalmente. Sus vecinos lo veían como un niño extraño. Un niño obsesionado con los cables y los circuitos eléctricos que chispeaban en la oscuridad. Pero Guillermo no estaba jugando. Guillermo estaba aprendiendo el lenguaje de los electrones. Devoraba libros técnicos sobre radio, sobre electricidad, sobre las nuevas fronteras de la física. Era un autodidacta puro, un genio que no esperaba el permiso de nadie. Porque su familia no tenía dinero para comprar equipos profesionales. Así que él los inventaba. Los fabricaba desde cero en su pequeño taller de madera y herramientas oxidadas. En 1930, con solo 13 años, ingresó a la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, y ahí su vida cambió para siempre. Porque ahí vio televisión por primera vez. Su profesor había traído equipos experimentales desde los Estados Unidos. Cuando Guillermo vio esas primeras imágenes pálidas, esas figuras de luz y sombra bailando en el tubo de rayos catódicos, su mente explotó. Su familia siempre recordaba una frase que él solía repetir con frecuencia: "Yo sueño en blanco y negro". Pero pronto ese sueño cambiaría de tono. Si la televisión existe en blanco y negro, se decía a sí mismo, entonces debe ser posible verla en colores. Tenía apenas 17 años de edad y acababa de encontrar la obsesión que consumiría el resto de su vida. Crear televisión a color no era un juego de niños. No era simplemente pintar la pantalla o añadir un tinte a la imagen. Era un desafío brutal. Una pesadilla técnica que hacía que los mejores ingenieros del mundo se tiraran de los pelos en sus oficinas de Nueva York. Entendamos la física del problema para valorar el genio de Guillermo. La televisión en blanco y negro era, entre comillas, sencilla. Transmitía un solo canal de información: luz y oscuridad. El tubo de rayos catódicos disparaba electrones contra una pantalla de fósforo y creaba sombras. Eso era todo. Pero el ojo humano es una máquina biológica infinitamente más compleja. Nosotros percibimos la realidad a través de 3 ventanas primarias: el rojo, el verde, el azul. Para llevar el mundo real a una caja de madera y cristal, necesitabas capturar 3 imágenes distintas al mismo tiempo. Eso significaba el triple de datos, el triple de ancho de banda, el triple de interferencias. Las corporaciones como la Radio Corporation of America estaban obsesionadas con la simultaneidad. Sus ingenieros, pagados con sueldos astronómicos, intentaban enviar los 3 colores al mismo tiempo por el mismo cable. Era como intentar meter 3 trenes de carga por una sola vía estrecha en el mismo instante. El resultado era el caos absoluto. Las señales se mezclaban, los colores se ensuciaban, las imágenes se veían borrosas y distorsionadas. Era un nudo de ingeniería que nadie podía desatar. Pero Guillermo González Camarena tenía una ventaja sobre ellos. No tenía dinero. Y cuando no tienes dinero, tienes que usar la imaginación.
Una tarde de 1938, en el calor sofocante de su taller en la calle de Alvarado, mientras el olor a ozono y a estaño derretido llenaba el aire, Guillermo tuvo una revelación. Una idea de una elegancia matemática que los gigantes habían pasado por alto por puro orgullo. ¿Y si no enviamos todo al mismo tiempo?, se preguntó. ¿Y si engañamos al cerebro humano? Esa fue la clave del éxito. Guillermo comprendió un secreto de nuestra biología: la persistencia de la visión. Nuestro cerebro no procesa la luz de forma instantánea, retiene la imagen por una fracción de segundo. Así nació su gran invento, el sistema tricromático secuencial de campos, un nombre técnico para una idea poética. El corazón de su invento era un disco giratorio fabricado con una precisión de relojero suizo. El disco tenía 3 filtros transparentes: un filtro rojo sangre, un filtro verde bosque, un filtro azul profundo. El sistema funcionaba así. El disco debía girar frente a la lente de la cámara a una velocidad de vértigo, capturando la escena 3 veces en una sucesión rapidísima, una por cada color primario. Primero el rojo, luego el verde, después el azul. Esas imágenes viajaban por el aire en una secuencia perfecta, una detrás de la otra, como los fotogramas de una película. Pero el verdadero truco de magia ocurría en el televisor del espectador, en el receptor. Otro disco idéntico debía girar exactamente a la misma velocidad, en una sincronía total. Si el disco de la cámara giraba a 1000 revoluciones por minuto, el disco del televisor debía girar a 1000 revoluciones por minuto, ni una más ni una menos. Era una coreografía de engranajes y de impulsos eléctricos de una precisión absoluta. Cuando esas imágenes pasaban por los filtros de color a esa velocidad frente a los ojos del público, el cerebro humano hacía el resto del trabajo. Las unía, las fundía en una sola, las convertía en una imagen a todo color que parecía cobrar vida propia. Era una solución brillante, una solución económica, una solución que no requería laboratorios de $1.000 millones, requería ingenio puro. Guillermo construyó cada pieza con sus propias manos. Pulió los discos, ajustó los motores, soldó los circuitos que debían mantener la sincronía entre la Ciudad de México y cualquier receptor lejano. Mientras en Estados Unidos los ejércitos de ingenieros se ahogaban en sus propios presupuestos y fracasos, en un sótano mexicano, un joven de 21 años estaba sosteniendo un disco de colores que iba a cambiar la forma en que la humanidad vería el mundo para siempre. El éxito no llegó en un laboratorio reluciente. Llegó entre las sombras de una casa en la colonia Juárez, calle de Abre número 74, Ciudad de México. El aire estaba cargado de tensión, de una electricidad estática que se sentía en la piel. Guillermo llevaba días sin dormir. Sus ojos estaban inyectados de sangre por el cansancio y el humo de la soldadura. Estaba ajustando los últimos detalles de su prototipo. Aquella máquina de madera y metal que parecía un juguete, pero que escondía el secreto del universo visible. A su lado estaba su hermano mayor, Jorge González Camarena, el hombre que más tarde se convertiría en uno de los pintores y muralistas más grandes de la historia de México. Jorge era un hombre que vivía por y para el color. Entendía los pigmentos, entendía la luz, entendía la belleza. Pero esa noche no estaba frente a un lienzo de tela. Estaba frente a una pequeña pantalla de vidrio. Guillermo encendió los motores. El sonido comenzó como un zumbido suave, un ronroneo metálico, que fue subiendo de tono hasta convertirse en un rugido constante. El disco de filtros comenzó a girar. Giraba tan rápido que los colores rojo, verde y azul se fundieron en un círculo borroso y transparente. Los tubos de vacío empezaron a brillar con un color naranja cálido.
El calor en la habitación era sofocante. Guillermo ajustó un potenciómetro, una pequeña perilla de baquelita negra. Sus manos temblaban ligeramente. Y entonces ocurrió el milagro. En medio de aquel taller improvisado, la pantalla cobró vida. Pero no era el blanco y negro muerto de siempre. No eran las sombras grises que todo el mundo aceptaba como normales. De pronto, un destello de color real inundó la habitación. Un rojo intenso, un verde vibrante, un azul profundo. Jorge González Camarena se quedó sin aliento. El pintor que había dedicado su vida a los colores. Estaba viendo por primera vez el color atrapado dentro de una luz eléctrica. Era real. Funcionaba. Aquel joven de 21 años de edad lo había logrado. Guillermo había resuelto el rompecabezas que traía locos a los ingenieros de la Radio Corporation of America. Lo hizo sin ayuda. Lo hizo sin millones de pesos. Lo hizo con el puro poder de su inteligencia. Pero Guillermo sabía que el descubrimiento era solo la mitad de la batalla. Vivía en un mundo donde las ideas se roban, donde los fuertes se comen a los débiles. El 19 de agosto de 1940, Guillermo caminó por las calles de la Ciudad de México con una carpeta bajo el brazo. En su interior estaban los planos detallados de su invento. El sistema tricromático secuencial de campos. Entró en la oficina de patentes con el corazón martillando contra sus costillas. Presentó los documentos. Solicitud de patente número 42.335. Era su escudo de armas, su declaración de guerra contra los gigantes. Lo que él no sabía es que en ese mismo instante, al otro lado de la frontera, en los rascacielos de Nueva York, la maquinaria de la CBS se estaba moviendo. 10 días después, solo 10 días de diferencia, el 29 de agosto de 1940, el ingeniero húngaro Peter Goldmark presentó ante el mundo el sistema de televisión a color de la CBS. Era un sistema que usaba exactamente el mismo principio. Un disco giratorio con filtros de colores. Las corporaciones anunciaron el evento con bombos y platillos. Los periódicos hablaban de una revolución americana. Hablaban de un triunfo de la tecnología moderna de los Estados Unidos. Pero los documentos no mentían. Las fechas estaban grabadas en el papel oficial. Guillermo González Camarena había llegado primero. El joven mexicano de 21 años había ganado la carrera por el futuro. Había vencido a los laboratorios de Nueva York por una diferencia de apenas 10 días. Fue un triunfo absoluto del ingenio sobre el capital. Un triunfo del David mexicano contra el Goliat corporativo. El 15 de septiembre de 1942. Guillermo recibió la patente oficial de los Estados Unidos, número 2.296.190. Tenía el mundo a sus pies, o eso era lo que él creía. Porque la verdadera guerra, la guerra del dinero y del poder, apenas estaba por comenzar. Guillermo González Camarena había vencido a los gigantes en el papel. Tenía la patente en sus manos. Tenía la tecnología funcional en su taller. Tenía el reconocimiento oficial del gobierno de los Estados Unidos. Todo parecía indicar que el nombre de México dominaría las salas de estar de todo el planeta. Pero había un problema que el joven ingeniero no vio venir. Un problema que no se resolvía con soldadura ni con cálculos matemáticos. El problema del dinero. El problema del monopolio. En 1946, Guillermo realizó las primeras demostraciones públicas en la Ciudad de México. La gente se agolpaba frente a los escaparates. No podían creer lo que veían. Los colores eran vivos, eran reales. Pero Guillermo quería demostrar que su invento no era un juguete para el entretenimiento. Quería demostrar que era una herramienta para el progreso de la humanidad. En 1951, ocurrió un hito que la historia suele olvidar. Se realizaron las primeras transmisiones de cirugías a color en el Hospital Juárez. Imaginen la escena. Los pasillos del hospital llenos de cables.
el olor a antiséptico mezclado con el calor de los bulbos de los monitores. Los médicos cirujanos estaban asombrados. Por primera vez en la historia de la medicina, podían ver la diferencia exacta entre un tejido sano y uno enfermo a través de una pantalla. Podían ver el rojo brillante de la sangre arterial y el tono oscuro de la sangre venosa. El sistema de Guillermo era tan preciso, tan nítido, que incluso años después, en 1979, la propia NASA utilizó una versión perfeccionada de su sistema secuencial para las misiones Voyager. Sí, escucharon bien. Cuando la humanidad quiso fotografiar la superficie de Júpiter y Saturno con la máxima fidelidad cromática, no usaron la tecnología de las grandes corporaciones. Usaron el principio del disco giratorio de Guillermo González Camarena. Porque su método capturaba los colores con una pureza científica que los sistemas electrónicos no podían igualar. Pero mientras Guillermo conquistaba el espacio y la medicina, en la Tierra se libraba una guerra sucia. En los Estados Unidos, la Radio Corporation of America y la CBS estaban en una batalla a muerte por el control del mercado. En 1950, la Comisión Federal de Comunicaciones aprobó temporalmente el sistema secuencial de la CBS, el mismo sistema que Guillermo había patentado primero. Parecía que el disco giratorio había ganado la guerra, pero la Radio Corporation of America tenía un as bajo la manga: el poder de la compatibilidad. El sistema de Guillermo y de la CBS obligaba a la gente a comprar televisores nuevos o a comprar adaptadores caros. Pero la Radio Corporation of America desarrolló el sistema NTSC, un sistema completamente electrónico. Era mucho más complejo, era mucho más costoso de fabricar, y la calidad del color era inferior. Se veía borroso, los colores se corrían. Pero tenía una ventaja comercial imbatible. Era compatible con los millones de televisores en blanco y negro que ya existían. En 1953, bajo una presión política y económica brutal, la Comisión Federal de Comunicaciones cambió de opinión. Dictaron que el estándar oficial sería el de la Radio Corporation of America. No ganaron porque su tecnología fuera mejor. Ganaron porque tenían el poder para fabricar millones de aparatos. Ganaron porque tenían el control de las cadenas de transmisión. Guillermo recibió ofertas millonarias para venderse. Universidades prestigiosas y empresas privadas le ofrecieron cheques en blanco para que se mudara a los Estados Unidos. Le ofrecieron laboratorios de ensueño, le ofrecieron fama mundial, pero Guillermo dijo que no. Lo repitió una y otra vez. No. Su respuesta siempre fue la misma. Quería que su invento se desarrollara en México. Quería que su patria fuera la primera en disfrutar de la televisión a color de forma masiva. Era un patriotismo puro, un orgullo herido por la prepotencia del norte. Pero ese patriotismo le costó muy caro. Le costó el lugar que le correspondía en los libros de historia universal. Porque en el mundo de la tecnología, la historia no la escriben los mejores inventores. La historia la escriben los que tienen el dinero para comprar los canales de distribución. Guillermo González Camarena no era un hombre común. No era solo un hombre de cables y de circuitos fríos. Era un espíritu inquieto, un humanista en el cuerpo de un ingeniero. Un hombre que entendía que la tecnología sin alma no sirve para nada. Pocos saben que Guillermo era un músico excepcional. Un compositor con un oído privilegiado. Su canción titulada Río Colorado fue un éxito comercial absoluto, un éxito rotundo. Las radios de todo el país hacían sonar sus melodías mientras él, en el silencio de su laboratorio, seguía soldando el futuro. Con las regalías de su música, financiaba sus investigaciones científicas. El arte pagaba la ciencia. La música alimentaba los transistores. Pero su curiosidad no se detenía ahí. Guillermo también era un astrónomo aficionado, de una paciencia infinita. Pasaba noches enteras a la intemperie, soportando el frío de la madrugada.
observando las estrellas y los planetas a través de un telescopio que él mismo había construido. Era un hombre que buscaba el orden en el caos del universo. Amaba la historia de México. Amaba las costumbres de su tierra. Amaba las raíces de su pueblo. Pero por encima de todo, Guillermo era un visionario de la educación. Él no veía la televisión como una caja para vender jabones o para transmitir anuncios comerciales vacíos. Él veía la televisión como una ventana abierta al conocimiento. Creía firmemente que la pantalla debía educar, debía alfabetizar, debía llegar a los rincones más oscuros y alejados de la geografía mexicana, donde no había caminos, donde no había maestros, donde el hambre y el olvido eran la única constante. Ahí debía estar la televisión. Trabajó codo a codo con la Secretaría de Educación Pública. Se entregó en cuerpo y alma al desarrollo del sistema de telesecundaria. Educación secundaria transmitida por el aire. Educación para los olvidados. educación para los hijos de los campesinos que nunca habían visto un libro de texto. Hoy en día, millones de estudiantes en México siguen recibiendo sus clases gracias a esa semilla que Guillermo sembró. Por todo este esfuerzo patriótico, por su entrega desinteresada a la nación, recibió la Orden del Águila Azteca, la más alta condecoración que un civil puede recibir en suelo mexicano. Era el reconocimiento a un gigante, un hombre que se negaba a abandonar su país a pesar de las promesas de oro del extranjero. Estaba en la cima de su carrera, estaba lleno de vida, lleno de proyectos, lleno de ideas que todavía debían florecer. Pero el destino es a veces cruel. El destino no entiende de genios ni de bondades. Su vida, aquella vida brillante y colorida, estaba a punto de apagarse de la forma más trágica y repentina imaginable en una carretera solitaria de Veracruz. La muerte no avisa. La muerte simplemente llega. Era el 18 de abril de 1965, un domingo que parecía como cualquier otro, pero el aire en las montañas de Veracruz se sentía pesado, cargado de una humedad que lo envolvía todo. Guillermo González Camarena estaba en la plenitud de su vida. Tenía apenas 48 años de edad, un hombre en la cima de sus facultades mentales, un genio que todavía tenía mucho por decir, mucho por inventar. Había ido al Cerro de las Lajas, una montaña imponente y hostil. Un lugar donde la señal de televisión tiene que luchar contra la geografía para llegar a los hogares de los mexicanos. Guillermo no era un jefe de oficina que se quedaba sentado detrás de un escritorio de caoba. No, él era un hombre de campo, un hombre de acción, un ingeniero que prefería el olor del metal y el frío de la montaña. Había ido a inspeccionar personalmente un transmisor de Canal 5, el canal que él mismo había fundado con tanto esfuerzo. Quería que la señal fuera perfecta. Quería que el color llegara nítido hasta la última casa del último pueblo. Murió haciendo lo que amaba, trabajando, creando, en el filo de la comunicación. El accidente automovilístico fue brutal, fue repentino, fue injusto. En las curvas cerradas del cerro, entre la niebla cerrada y el metal retorcido, la luz del genio se apagó para siempre. Fue un golpe seco que dejó al país en silencio. Apenas 10 días antes del accidente, solo 10 días antes, Guillermo había estado en la Feria Mundial de Nueva York. Había presentado ante el mundo su último gran invento, el sistema bicolor simplificado, una obra maestra de la economía técnica. Mientras el resto del mundo buscaba sistemas cada vez más caros y cada vez más complejos, Guillermo buscaba lo contrario. Buscaba la sencillez absoluta. Diseñó un sistema que permitía ver televisión a color con una tecnología mucho más barata, mucho más accesible para el pueblo.
Estaba pensando en las comunidades más pobres del planeta. Estaba pensando en las escuelas rurales que no tenían presupuesto para equipos sofisticados. Quería democratizar el color. Quería que el conocimiento no fuera un privilegio exclusivo de los ricos. Ese fue su último legado técnico, una idea que buscaba cerrar la brecha entre los que tienen todo y los que no tienen nada. Su muerte dejó ese sueño inconcluso, dejó un vacío inmenso en la ingeniería mexicana, pero sobre todo, dejó una pregunta que todavía nos duele en el alma. ¿Hasta dónde habría llegado Guillermo si el destino no le hubiera cortado el paso en aquella carretera solitaria? México perdió a su mayor inventor, y el mundo perdió al hombre que entendía que la tecnología, Si no sirve para ayudar a los demás, no sirve para absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Durante décadas, el mundo entero vio la realidad en blanco y negro. Pero no me refiero solo a las pantallas de los televisores antiguos, me refiero a la imaginación de la humanidad. El mundo creyó una mentira. Creyó que la innovación solo podía venir de ciertos lugares privilegiados, de ciertas empresas con nombres imponentes, de ciertos países con banderas poderosas y presupuestos militares. La narrativa oficial nos decía que para inventar el futuro necesitabas un laboratorio con aire acondicionado. Necesitabas un título de una universidad de la Liga de Marfil. Necesitabas un presupuesto de $1,000 millones fluyendo desde una oficina en Nueva York o en Chicago. Pero un joven mexicano de apenas 21 años de edad demostró que todo eso era falso, completamente falso. Trabajando solo en un taller improvisado que olía a soldadura y a madera vieja, con más talento que recursos materiales, con más obsesión que dinero en el banco, con más visión que toda la industria tecnológica mundial junta. Guillermo González Camarena le dio una lección al planeta entero. Demostró que el verdadero problema nunca fue la tecnología. El problema no era la falta de transistores o de cables de cobre. El problema era la falta de imaginación de los gigantes. El problema era la falta de fe. La falta de creer que alguien como él, un joven nacido en Guadalajara, un joven que recogía piezas de la basura para construir sus sueños, podría resolver lo que los ejércitos de ingenieros de la Radio Corporation of America no podían descifrar. Y lo hizo con un disco giratorio de madera. Lo hizo con 3 filtros de colores transparentes. Lo hizo con una idea tan brillante que pesaba más que todo el oro de las corporaciones de Manhattan. Las grandes empresas escribieron la historia a su conveniencia. Imprimieron sus propios libros de texto. Pusieron sus nombres en las enciclopedias universales. Intentaron por todos los medios que olvidáramos el sótano de la calle de Abrené 74. Intentaron que el nombre de Guillermo fuera solo una nota al pie de página. Un detalle curioso pero irrelevante en la gran cronología de la ciencia. Pero la verdad es como la luz. No se puede ocultar para siempre. El legado de Guillermo no está guardado en un cajón de una oficina de patentes en Washington. Su legado está vivo. Está presente en cada pantalla que se enciende en una escuela rural de la Sierra Mexicana. Su legado está en cada joven estudiante de ingeniería que se enfrenta a la falta de recursos y siente el impulso de rendirse. Su legado está ahí para susurrarles al oído que el ingenio no tiene fronteras, que el talento no entiende de nacionalidades, que la inteligencia no tiene un precio de mercado. Guillermo demostró que el David mexicano no solo podía enfrentar al Goliat corporativo, sino que podía vencerlo en su propio juego. Con 21 años de edad y un puñado de piezas de radio viejo, él le devolvió la vista al mundo, le devolvió el color a la realidad y nos dejó una prueba irrefutable de que los sueños no necesitan permiso de ninguna corporación para hacerse realidad. Guillermo González Camarena,
17 de febrero de 1917, 18 de abril de 1965. Un hombre, una vida, una revolución silenciosa. Durante décadas, el mundo creyó que la innovación era un club privado de las naciones ricas. Creyeron que el progreso técnico tenía que venir obligatoriamente envuelto en una bandera extranjera. Pero Guillermo rompió ese techo de cristal con la fuerza de su intelecto. Él fue el joven que le dio color al mundo. Fue el hombre que nos enseñó que los sueños no entienden de presupuestos limitados, no entienden de fronteras geográficas, no entienden de imposibles. Su historia no es solo la historia de un televisor o de una patente registrada en una oficina de Washington. Es la historia de lo que México es capaz de hacer cuando confía en su propio ingenio. Es la historia de un niño de 8 años que buscaba tesoros en la basura para construir el mañana. La próxima vez que usted encienda una pantalla, La próxima vez que vea un color vibrante, un rojo intenso, un azul profundo, recuerde que detrás de esa luz hay un taller humilde en la Ciudad de México. Recuerde que hay un joven de 21 años que decidió no rendirse ante los gigantes de Nueva York. Porque cada vez que un joven ingeniero mexicano se enfrenta a la falta de recursos, cada vez que un inventor se siente pequeño ante una corporación transnacional, el legado de Guillermo está ahí para recordarnos algo fundamental. Sí se puede. Se puede porque es necesario. Se puede porque el talento no tiene precio. Se puede porque alguien ya lo demostró hace casi un siglo. Guillermo González Camarena no solo inventó la televisión a color, nos devolvió la dignidad de saber que somos creadores, que somos genios, que somos capaces de iluminar el planeta entero desde el rincón más modesto de nuestra tierra. Su nombre es eterno, su luz es infinita y su color, ese color que él tanto amó, sigue brillando hoy más que nunca en cada rincón del mundo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia industrial de México. Si esta historia le ha despertado el orgullo, si le ha hecho recordar la grandeza de nuestro ingenio, por favor comparta este video con alguien que necesite recordarlo también. Suscríbase para más descubrimientos que el tiempo quiso ocultar, pero que nosotros estamos decididos a rescatar. Hasta la próxima.